El velo roto del Mar del Sur de China. El 23 de septiembre de 2025, la tensión latente en el Mar de China Meridional se convirtió en fuego abierto. Un destructor chino, un Type 0522D, desató una andanada mortal. 12 misiles antibuques supersónicos JY-12, viajando a casi Mach 3, se dirigieron sin piedad hacia el petrolero estadounidense Liberty Sentinel. A bordo de este gigante flotante, una tripulación de 27 valientes estadounidenses custodiaba una fortuna de 550,000 barriles de crudo, una carga valorada en $42,000 millones en el mercado global. Su destino final era la base avanzada de Estados Unidos en Puerto Princesa, Palawan, a solo 310 millas náuticas. Su sombra protectora era el USS Barry DDG-52, un destructor de misiles guiados, una máquina de guerra de $2,000 millones con 370 almas a bordo. El sistema Aegis del Barry despertó con un rugido, una ráfaga de fuego defensivo que pulverizó 10 de los 12 proyectiles, pero 2 lograron atravesar el escudo. En un instante infernal, el acero del Liberty Sentinel se desgarró. Las llamas devoraron las cubiertas y el mar se tiñó de negro con el crudo en llamas. China celebró una victoria pírrica, pero Estados Unidos, golpeado y herido, se preparaba para dictar la respuesta. En menos de una hora, la maquinaria de represalia estaba en marcha. 2 aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, 2 bombarderos furtivos B-2 Spirit y 10 misiles de crucero Tomahawk volaban hacia el objetivo. ¿Qué precio exacto pagaría Pekín por esta agresión temeraria en el disputado islote Buri? Acompáñanos a descubrir la respuesta. Y si te importa la verdad detrás de las sombras, dale me gusta a este video. A las 8 a.m. de ese fatídico 23 de septiembre, el mar de China Meridional se mostraba con una calma engañosa. Bajo esa superficie azul, se deslizaba un convoy estadounidense que transportaba una inmensa riqueza. El petrolero Liberty Sentinel, un coloso de acero con 27 tripulantes, avanzaba hacia el oeste, llevando en sus entrañas más de 550,000 barriles de crudo, una cifra que superaba los $42,000 millones en el mercado global. Su destino final era la base de avanzada de Estados Unidos en Puerto Princesa, Palawan, a solo 310 millas náuticas. Su sombra protectora era el USS Barry DDG-52, con 370 marineros e infantes de marina listos para el combate, una fortaleza móvil que cruzaba sin miedo la línea de control autoimpuesta por Pekín. A las 8:40, la tensión se hizo tangible. Los sensores del destructor estadounidense captaron la firma electrónica de un buque de guerra chino Type 0522D a ras del horizonte. Sus 64 celdas de misiles y su radar avanzado se habían fijado en el convoy con la frialdad de un depredador. No hubo advertencia, ni un chirrido de radio, solo el silencio tenso de la amenaza de acero. Washington había anticipado este punto de quiebre. Para Pekín, cualquier arteria logística estadounidense en esas aguas era un blanco legítimo. A las 9:15, el centro de información de combate del Barry se encendió en luces de emergencia. La adrenalina recorría los pasillos mientras los equipos sellaban las mamparas y los artilleros se posicionaban junto a los Failing CE-1S, capaces de desatar 4,500 proyectiles por minuto. Todos sabían que un ataque al petrolero no solo costaría vidas, sino que pulverizaría la credibilidad de EU y causaría daños por cientos de millones en una sola mañana. Suscríbete si crees que la historia se escribe en estos momentos. A las 9:45 am, el destructor chino Type 0522D rompió el silencio. 12 misiles supersónicos JY-12 rugieron hacia el cielo. Cada uno era un dardo de guerra, capaz de volar a casi Mach 3 con una ojiva de 450 kilogramos, todos dirigidos al mismo objetivo, el petrolero. En esa única salva, Pekín invirtió más de $180 millones en potencia de fuego de precisión para destruir un buque mercante. En el USS Barry, las alarmas resonaron mientras el sistema de combate Aegis se fijaba en los proyectiles enemigos. Los marineros actuaron con una precisión fría, lanzando misiles estándar desde el sistema de lanzamiento vertical. Rayos plateados de intercepción se dirigieron a su presa. Las explosiones fueron ensordecedoras. Un trueno de guerra que retumbó sobre el océano. 10 misiles chinos fueron desintegrados en pleno vuelo, cada uno con un valor superior al de una casa de lujo en Estados Unidos. Pero el sistema estaba saturado. Los 2 misiles restantes se colaron. Impactaron al Liberty Sentinel con una brutalidad quirúrgica. Uno perforó el casco de estribor como si fuera papel. El segundo detonó en un tanque de combustible,
encendiendo cientos de miles de galones de crudo en una bola de fuego que se elevó a 400 pies. El resultado fue devastador. 3 marineros estadounidenses murieron al instante. 12 resultaron heridos de gravedad y quemados. Algunos lanzados por la borda, indefensos en un mar de humo y llamas. Desde el puente del Berry se dio la orden: bajar los botes salvavidas, mientras los médicos corrían para rescatar a los sobrevivientes del agua negra y asfixiante. Desde el espacio, la escena era un infierno visible a casi 60 millas de distancia. El petrolero era un faro de la aparente debilidad estadounidense. En Pekín, los comandantes de la misión se felicitaban. Misión cumplida. Era la victoria propagandística que la Armada china anhelaba. La prueba de que el acero estadounidense podía sangrar. Pero la victoria era una ilusión fugaz. Mientras los oficiales chinos se daban palmadas en la espalda, en el USS Berry, las brigadas de extinción de incendios sofocaban el fuego y los Marines rescataban a sus compañeros heridos. El costo era real: $42,000 millones en carga perdidos, 15 bajas y un barco mutilado. La Marina de los Estados Unidos no estaba rota, estaba furiosa. El silencio que siguió a la explosión fue más atronador que el estallido. En Washington, las luces de los centros de mando se encendieron en rojo. Esto ya no era un mero ataque, era un acto de guerra, y la respuesta de Estados Unidos sería total y demoledora. A las 10 a.m., el mar de China Meridional ya no era solo una vía marítima en disputa, era un campo de batalla. La paciencia de Washington se evaporó en minutos. El asalto a Liberty Sentinel fue un ataque directo a la credibilidad de América. Dentro del centro de combate del USS Berry, las líneas encriptadas crepitaron con una directiva simple del PACOM: represalia, inmediata. En menos de 7 minutos se activó un plan de batalla valorado en más de $2.5 millones. La primera llamada fue a Guam. 2 EA-18G Growler, equipados con sofisticados pods de interferencia de $90 millones, despegaron. Su misión: cegar los sensores chinos, inundar cada pulso de radar con ruido y sumir en caos a sus canales de comando. Simultáneamente, 2 bombarderos furtivos B-2 Spirit, valorados cada uno en $2.1 millones, se dirigieron al islote Woody. Su arsenal: bombas guiadas de precisión diseñadas para pulverizar los búnkeres de radar reforzados y silenciar a las baterías de misiles HQ-9 antes de que pudieran disparar. En la cubierta del Berry, 10 misiles de crucero Tomahawk, cada uno con una ojiva de alto explosivo de 1,000 libras, fueron programados para aniquilar la pista de aterrizaje de 2.700 metros y el puerto militar del islote Woody, la base de los escuadrones J-11 y J-16 de China. El costo de este ataque superaba los $100 millones, pero el objetivo era invaluable: restaurar la disuasión. A las 10:40 am las piezas estaban en movimiento. Los Growler volaban hacia sus objetivos. Los B-2 se deslizaban en silencio por la estratosfera, y los tubos de lanzamiento del Berry estaban listos. Los hombres y mujeres a bordo sabían lo que estaba en juego. Ya no se trataba de defender un petrolero, sino de reescribir el equilibrio de poder en el mar de China Meridional. Y cuando el martillo de Estados Unidos cayera, lo haría sin clemencia. Activa la campana para no perderte ni un segundo de lo que viene. A las 10:42 am, el contraataque estadounidense comenzó. A 36,000 pies de altura, los 2 bombarderos furtivos B-2 Spirit se deslizaron silenciosamente. Abajo, el islote Woody, la joya de la corona de Pekín en el mar de China Meridional, estaba repleto de cúpulas de radar, baterías de misiles y cerca de 2,000 efectivos de la armada del EPL. Para China, era una fortaleza. Para Estados Unidos, se había convertido en el objetivo número 1. Los Growlers llegaron primero. Sus pods de guerra electrónica desataron una tormenta invisible, saturando las frecuencias en un radio de 400 millas. En las pantallas de radar chinas, el mar se convirtió en una mezcla de fantasmas y estática. Los comandantes gritaban en radios mudas. Los operadores de defensa aérea HQ-9, de repente, ciegos ante los cielos. La confusión se propagó como una llamarada, tal como Washington lo había planeado. Luego llegó el golpe de gracia. A las 10:47, los B-2 soltaron su carga. 8 bombas GBU-57 Bunker Buster guiadas de precisión.
cada una con un peso de más de 30,000 libras. Las armas no nucleares más pesadas del arsenal de Estados Unidos. En segundos, los primeros impactos destrozaron la red de radares del islote Woody, colapsando los búnkeres reforzados como si fueran castillos de arena. Las ondas de choque arrasaron la base, haciendo añicos el hormigón y silenciando el centro de mando de la isla en menos de 2 minutos. Casi al mismo tiempo, la cubierta del USS Barry estalló en llamas. 10 misiles de crucero Tomahawk se lanzaron en secuencia, volando bajo sobre las olas a 550 millas por hora. Los primeros 4 impactaron la pista de 2.700 metros, destrozándola en cráteres de más de 50 pies de ancho, inutilizando la franja aérea. Las baterías HQ-9 de la isla lograron interceptar 2 Tomahawks, pero la defensa fue inútil. Los 4 misiles restantes se dirigieron al puerto naval y a los depósitos de combustible. Las explosiones iluminaron el cielo cuando 1.2 millones de galones de combustible de aviación se encendieron, creando una bola de fuego visible a 70 millas de distancia. Para las 11:05 am, el aeródromo era un campo de ruinas. Más de 22 casas J-11 y J-16 quedaron destruidos en tierra, sus restos retorcidos ardiendo en una cadena de detonaciones secundarias. El puerto era un caos. 2 corbetas desmanteladas, muelles que se hundían en el mar y depósitos de municiones que explotaban con la fuerza de 200 toneladas de TNT. Las bajas eran escalofriantes. Las estimaciones iniciales hablaban de 150 efectivos chinos muertos y más de 325 heridos o desaparecidos, muchos atrapados bajo los hangares derrumbados. Fue el ataque más mortífero contra un puesto de avanzada del EPL desde la Guerra de Corea. Mientras las llamas envolvían el islote Woody, el mensaje era ineludible. La fortaleza de China se había convertido en un cementerio en menos de media hora. Por cada misil que dispararon contra el Liberty Sentinel, Estados Unidos había respondido con una tormenta de acero valorada en millones. Precisión, abrumadora y sin piedad. El mundo entero observaba. Desde Tokio hasta Londres, los canales de noticias transmitían el infierno en directo. El silencio de Pekín era una confesión. La batalla del 23 de septiembre ya no se trataba de un petrolero, sino del poder global. Y China acababa de recibir un golpe que no podría ocultar. A las 12 de la tarde, las llamas sobre el islote Woody aún lamían el cielo. Lo que había sido la avanzada más fortificada de China en el mar de China Meridional estaba ahora en ruinas. Los números contaban una historia escalofriante. En menos de una mañana, Pekín perdió cerca de $3.8 millones en hardware aéreo y naval, incluyendo 22 cazas de primera línea, 2 corbetas e instalaciones de radar irreemplazables. El coste humano fue peor. Más de 150 efectivos chinos muertos y más de 325 heridos o desaparecidos. Un costo que no podía ocultarse tras la propaganda. Sin embargo, Estados Unidos también había pagado un precio. El Liberty Sentinel todavía ardía, sus 550,000 barriles de crudo, con un valor de $42 millones, perdidos en el mar y el cielo. Para la familia de los 3 marineros muertos y los 12 marcados por el fuego, ninguna represalia borraría el dolor. Las cubiertas del USS Barry también llevaban las cicatrices de la batalla, ennegrecidas por el humo, su tripulación exhausta tras salvar a sus compañeros de las aguas frías y luchar contra las llamas. La libertad, una vez más, se había pagado con sangre. Pero estratégicamente, el resultado era inconfundible. China buscó una humillación rápida de Estados Unidos, con la esperanza de quebrantar su línea de suministro y demostrar dominio sobre el mar de China Meridional. En cambio, sufrió su peor desastre militar desde 1949, una derrota televisada al mundo entero. El alarde de invencibilidad de Pekín se había evaporado en 30 minutos de furia americana. Para Washington, el mensaje era tan antiguo como la historia. La disuasión vive no en palabras, sino en acción. Incluso bajo un ataque repentino,
incluso con sangre en las olas, la Marina estadounidense pudo adaptarse, contraatacar y aplastar una fortaleza adversaria. La tecnología importaba, pero también la disciplina, el entrenamiento y la voluntad de terminar la lucha. Al atardecer, los analistas ya llamaban el 23 de septiembre el Pearl Harbor invertido. China golpeó primero, pero fue Estados Unidos quien terminó el día en pie, mientras Pekín contaba a sus muertos en silencio. En toda Asia, los aliados tomaron nota. En Tokio, Manila, Hanoi y Taipei, los líderes vieron no solo fuego en una isla, sino la prueba de que el equilibrio de poder no se había inclinado al este. La lección quedó grabada en la historia. La agresión imprudente tiene un costo mayor que cualquier recompensa. Para China, la apuesta terminó en cenizas. Para Estados Unidos, fue un recordatorio doloroso pero innegable. La libertad no sobrevive por casualidad, sino por la fuerza. Al caer el sol el 23 de septiembre de 2025, el mar de China Meridional ya no era un agua tranquila. Estaba marcado por el fuego, las manchas de petróleo y los restos. El Liberty Sentinel ardía, su carga de $42 millones perdida para siempre. 3 americanos muertos, 12 heridos. Su sacrificio se convirtió en el rostro humano de esta confrontación. Al otro lado del horizonte, el islote Woody humeaba. Lo que Pekín desfilaba como una fortaleza inexpugnable estaba ahora lisiado. Más de 150 marineros y soldados chinos muertos, 325 heridos o desaparecidos, más de $3.8 millones en casas, barcos e infraestructura borrados en 30 minutos. Una derrota no solo militar sino psicológica, que destrozó la ilusión de la invulnerabilidad naval china, transmitida a todo el mundo. Pero la historia más profunda es esta. Estados Unidos fue atacado y respondió no con vacilación ni compromiso, sino con una fuerza decisiva y abrumadora. Esa es la lección del 23 de septiembre. La disuasión no son palabras en un comunicado de prensa, es acero en el agua, disciplina bajo el fuego y la voluntad de terminar la lucha. Para nuestros aliados, esto fue un consuelo. Para nuestros adversarios, fue una advertencia tallada en la historia. Estados Unidos no inicia guerras, pero cuando la guerra se le impone, la terminará. Rápida, brutal y decisivamente. Y ahora te pregunto a ti, el espectador, ¿qué nos dice esta batalla sobre el futuro? ¿Fue este el error de cálculo de China o el capítulo inicial de una tormenta mucho más grande que está por venir? Cuéntanos desde dónde nos ves y comparte este video con tu círculo. Si valoras la fuerza, si crees que el mundo debe ver la verdad, entonces dale me gusta y suscríbete, porque esta historia no ha terminado y juntos continuaremos desentrañando lo que viene después.